En este vídeo empezaremos a tratar la solución del problema de la relación de problemas 3, que tiene como objetivo el control de una carrera popular, y en este caso lo haremos utilizando funciones. Como es habitual, encontramos a lo largo de este curso de programación problemas que se van mejorando en sucesivas versiones conforme vamos adquiriendo nuevos conocimientos. De hecho, este problema es un problema que ya se empezó a trabajar en él en la relación de problemas 2, solo que ahora se pide que esa solución se modularice utilizando funciones. Bien, vamos a ver cuál es el enunciado del ejercicio 2 para poder continuar con la solución del problema de la relación 3. Observe cómo en realidad lo que estoy haciendo es una llamada, es como una llamada a una función, de forma que la explicación al problema de la relación de problemas 3 queda en este momento interrumpida y pasamos a la explicación del problema de relación de problemas 2. Bien, en ese problema se nos decía, como puede ver, que era un ejercicio que se iba a ir ampliando en sucesivas versiones y en eso estamos. Vale, en la primera versión el problema empieza pidiendo la hora de inicio de carrera, hora, minuto y segundo, y la distancia de la carrera. Como puede ver, estos parámetros son generales a todos los corredores y se establecen previo a la inicialización de la carrera. Bueno, la hora de inicio podría modificarse, evidentemente, si hay algún retraso en, en el inicio de la prueba. Pero bueno, a fin de cuentas, esos son detalles mínimos. A continuación, y una vez que se da la salida a la carrera, conforme van llegando corredores a meta, el procedimiento será siempre el mismo, que será introducir un número de dorsal y la hora de llegada del corredor, especificando la hora, minuto y segundo de la llegada. Una vez que se ha registrado el dorsal y la hora de llegada, el programa muestra el tiempo que ha empleado en completar la carrera y su ritmo medido en, la velocidad medida en kilómetros por hora y el ritmo medido en minutos por kilómetro. Bien, este proceso se repite y finaliza cuando el número de dorsal introducido es negativo. Eso indica, como ya puede adivinar, que todo el proceso repetitivo de lectura de dorsal y hora de llegada y presentación de resultados se va a realizar mientras el número de dorsal sea distinto o no sea negativo. Por lo tanto, la condición de terminación será introducir un dorsal negativo y por lo tanto se debe implementar con un ciclo de lectura adelantada. Como nota adicional, también nos indicaba este ejercicio que debemos filtrar todos los datos leídos. Si recordamos los datos leídos empezaban por la hora de inicio de la carrera, por lo tanto deben filtrarse horas, minutos y segundos y la distancia, que también es un valor susceptible de ser filtrado. A continuación se nos pedían dorsales y hora de llegada. La hora de llegada tiene exactamente el mismo tipo de filtro que la hora de inicio de carrera, mientras que el dorsal, recuerde que al ser el valor que controla la ejecución del ciclo principal del programa, el único filtro, entre comillas, aplicable será que mientras ese dorsal sea positivo, el programa continuará y en el momento en que sea negativo, el programa terminará, o sea, el ciclo principal terminará. Por lo tanto, no se aplica realmente un filtro como tal sobre este valor. Bien, pues una vez establecido o recordado cuál era el objetivo de este problema, volvemos al problema que nos ocupa, la función, entre comillas, que estamos ejecutando, entre comillas, termina y volvemos a la que estaba pendiente, que era el del ejercicio número 3. Vale, pues una vez recordado este enunciado, el ejercicio 3 nos dice que modularicemos al menos los filtros de lectura de hora, minuto y segundo y si encontramos alguna otra tarea que pueda modularizarse, hágase. Bien, pues evidentemente eso es lo que vamos a resolver en este ejercicio. Vamos a intentar modularizar con funciones aquellas tareas que parezcan susceptibles o más lógicas de ser implementadas mediante funciones. Antes de eso, vamos a hacer un análisis
del problema sin entrar en consideración todavía de funciones. Análisis. Bien. El problema nos pide que inicialmente debemos leer la hora, minuto y segundo de inicio de la carrera. Y a continuación debemos leer la distancia. Bien, sobre el primer problema debemos tener en cuenta que los tres valores leídos, hora, minuto y segundo, son valores susceptibles de ser filtrados porque la hora deberá ser un valor válido entre 0 y 23, el minuto deberá ser un valor entre 0 y 59 y el segundo debe ser un valor válido entre 0 y 59. Y la distancia, evidentemente, debe ser un valor estrictamente mayor que 0 para que tenga sentido realizar una carrera. Por lo tanto, ya tenemos establecidos cuáles son los filtros que tenemos que escribir, lo que nos va a servir después para intentar modularizar estos filtros con funciones. Una vez leída la hora inicial y la distancia, recuerde que el ciclo principal tenía como tarea la lectura de un dorsal y, y el tiempo o la hora de llegada, mejor dicho. Por lo tanto, tenemos un problema que se va a repetir mientras el dorsal sea positivo. En ese caso, por supuesto, para que se pueda completar una lectura adelantada, debemos leer el valor de dorsal. No se hace ningún filtro sobre esta lectura porque, como hemos dicho, el ciclo principal o el ciclo principal del problema es la que se cumple la condición del ciclo while. Bien, entonces si el dorsal leído es positivo, si el dorsal leído es un dorsal válido, se procedería entonces a leer la hora, minuto y segundo de llegada del corredor cuyo dorsal ha pasado esta condición y por lo tanto es un corredor válido. Bien, de nuevo, a la hora, como se tiene que leer una hora, un minuto y un segundo, los filtros aplicables a la hora inicial, minuto inicial y segundo inicial son igualmente válidos para este corredor. Y ahora, una vez leído los datos del corredor, se procedería entonces a realizar los cálculos que ya conocemos y son los cálculos siguientes. En primer lugar, el tiempo en carrera. El tiempo en carreras podría ser en forma de minutos o en forma de minutos y segundos, etcétera. Eso ya lo definiremos, bueno, no es tan importante. Y a continuación calcularíamos la velocidad, evidentemente sabiendo la distancia y sabiendo el tiempo empleado en recorrer la carrera, la velocidad fácilmente se calcula. En este caso nos dice que la velocidad debe ser en kilómetros por hora, con lo cual la distancia tendría que ir en kilómetros y el tiempo tendría que estar establecido en horas. Bien, y a continuación nos pide calcular el ritmo en base a minutos y segundos por kilómetro. Bien, una vez realizados los cálculos, se presentarían los resultados pondré simplemente presentación y una vez que hemos terminado todo lo que tenemos que hacer con el corredor actual, para la siguiente iteración deberíamos proceder a leer un nuevo dorsal y terminaríamos entonces el ciclo principal, con lo cual la lectura adelantada queda perfectamente establecida. Leemos antes de empezar el ciclo, hacemos una comprobación
relativa al valor leído, procesamos los datos de ese corredor, en este caso, y para preparar la siguiente vuelta procedemos a leer un nuevo dorsal. Bien, pues esta sería la manera en la que se resolvería el ejercicio. Da igual cuál sea la versión que finalmente vayamos a implementar, en líneas generales esta sería la solución. Planteando la solución del ejercicio primero, el ejercicio basado en filtros, tendremos que implementar filtros, repito, para la lectura de horas, minutos y segundos, que se vuelve a repetir de nuevo dentro del ciclo while, y un filtro para la lectura de la distancia. Vamos a ver la implementación propuesta. Esta implementación, que puede encontrar en Prado, debe responder al análisis que acabamos de realizar. Solamente tienen una función, la función main, porque todavía no estamos resolviendo utilizando funciones, así que vamos a ir a explicar rápidamente cómo traducimos este análisis a esta codificación. Bien, como siempre utilizamos constantes para no utilizar literales en el código, de forma que tenemos segundos por cada minuto, minutos por cada hora, horas cada día, y finalmente calculamos cuántos segundos tiene cada hora y cuántos segundos tiene cada día, todo en base a constantes. Los datos de la carrera se registran en estas tres variables: hora de inicio, minuto de inicio, segundo de inicio y la distancia de la carrera. Por lo tanto, en esta primera fase, donde leemos la hora de inicio y la distancia, aplicamos los filtros oportunos, como puede ver aquí. Un filtro para la hora de inicio, otro para el minuto y otro para el segundo, de forma que el código o la lectura se repite, mientras, por ejemplo, el minuto de inicio de la carrera sea menor que 0, sea negativo, o el minuto de inicio sea mayor o igual que los minutos que tiene cada hora. Así que puede ver que estos tres filtros garantizan que la hora de inicio es correcta. Estos tres filtros se vuelven a repetir, como puede ver, dentro del ciclo while, dorsal mayor o igual que 0, en este caso se permite el dorsal 0, y aquí los vuelve a tener para filtrar adecuadamente la hora, minuto y segundo de inicio. Bien, la distancia, de nuevo, puede ver, bueno, la distancia se lee utilizando un filtro que asegura que solamente las distancias mayores que 0 se permiten, y una vez realizada todos los datos, la lectura de los datos iniciales, se procede ahora a preparar el grueso del programa, que es el procesamiento de cada corredor. Bien, por lo tanto, se procede a su lectura antes del ciclo principal, y mientras el dorsal sea mayor o igual que 0, se realizan todas las acciones con ese corredor para, finalmente, y antes de volver, aquí tiene la vuelta del ciclo while, se vuelve a leer el siguiente dorsal. Bien, en cuanto al código, recordamos que se lee la hora, minuto y segundo de llegada, y para calcular el tiempo en carrera, recuerde el problema de la diferencia de tiempo entre dos instantes que se repite en este problema. Se calcula cuántos segundos ha transcurrido desde el instante de llegada hasta las 0 horas. Previamente calculamos el número de segundos, aquí está, que habían transcurrido desde las 0 horas hasta el inicio de la carrera, y con una simple diferencia, perdón, aquí lo tenemos, sabemos cuántos segundos ha estado ese señor en carrera. Vale, se hacen las comprobaciones para asegurarse que el número de segundos es correcto, y una vez que tenemos cuántos segundos ha estado ese señor en carrera, procedemos a calcular la velocidad en kilómetros por hora. Para eso, calculamos cuántos minutos ha estado en carrera y mostramos la información en forma de segundos y en forma de minutos. Para calcular la velocidad en kilómetros por hora, pues traducimos mediante una sencilla regla de 3 y calculamos su velocidad. A partir de ahí calculamos el ritmo. Este ejercicio ya se resolvió en la relación de problemas 1 y procedemos a la siguiente lectura. Por lo tanto, puede ver que esta es la estructura básica del problema a resolver, que nos faltará por buscar qué tareas se pueden implementar ahora en forma de funciones. En esta solución básica, además, hacemos una comprobación fundamental para saber si la hora de llegada de un corredor es correcta o no es correcta.
Bien, procedemos al siguiente vídeo, en el siguiente vídeo, a su modularización con funciones.